Para nuestra desgracia, el latinoamericano es un mercado subestimado por los fabricantes de automóviles. En nuestros países se distribuyen autos con poca aceptación en otros mercados o versiones de autos muy diferentes a los que ruedan en mercados exigentes como el europeo o norteamericano. Aunque parezcan idénticos, las versiones de autos para Latinoamérica incorporan tecnologías de hasta 20 años de rezago, materiales de inferior calidad y, lo más preocupante de todo, brillan por la ausencia de equipo de seguridad. Como si fuera poco, y pese a todas estas carencias, en Latinoamérica los automóviles se venden a precios similares o superiores, en comparación con las versiones mejor equipadas y de superior calidad que se venden en Estados Unidos o Europa. Eso no solo representa una mayor ganancia para las automotrices, sino también un alza en la cantidad de muertes en las carreteras. Pero parte de la culpa de que esto siga pasando la tienen también los ineficientes, burocráticos y corruptibles gobiernos de nuestra región, que poco hacen por este tema. Y por supuesto que la culpa también recae en los consumidores, que por lo general valoran mucho más la estética o aditamentos de entretenimiento, dejando a un lado lo más importante, la seguridad. Y es que no solo bastan los frenos ABS y las bolsas de aire para estar protegidos, también es fundamental la solidez de la estructura del automóvil. Aquí te presentamos los autos más inseguros y peligrosos que se venden en Latinoamérica, según las pruebas de Latin NCAP. 10. Renault Sandero. Este vehículo es un ejemplo de cómo, a pesar de tratarse de modelos idénticos, la versión para la venta en Latinoamérica es inferior en todo sentido. Para empezar, el Dacia Sandero, como es conocido en Europa, obtuvo 3 estrellas en pruebas de impacto, mientras que su homólogo latinoamericano, denominado Renault Sandero, obtuvo una sola estrella. Esto porque los refuerzos estructurales del modelo europeo son mayores que los del sudamericano, lo que mantiene la rigidez y evita que se deforme o colapse el habitáculo interior, evitando que, por ejemplo, el volante aplaste al conductor. Y por si fuera poco, el acero del modelo sudamericano es de peor calidad, más blando y menos resistente. Aunque la versión probada por Latin NCAP fue la versión básica sin airbags, la suma de estos mejoraría poco, pues la estructura de este carro es el factor más crítico. Por cierto, ante los resultados de esta prueba, Renault se excusó diciendo que la baja calificación es culpa de las autoridades, que no les exigen vender mejores autos. Eso quiere decir que, si Renault pudiera vender un motor sobre 4 fierros y ruedas, lo harían sin despeinarse. 9. Hyundai Grand i10. Otra muestra de uso de materiales baratos y ausencia de equipos de seguridad en la versión latinoamericana es el Hyundai Grand i10, que en su versión europea cuenta con bolsas de aire frontales y laterales, anclajes ISOFIX para los sistemas de retención infantil, control electrónico de estabilidad y una estructura más estable, otorgándole 4 estrellas en el Euro NCAP. Pero el auto fabricado en India y el cual es distribuido en Latinoamérica tiene una estructura tan débil que la suma de airbags no mejoraría su calificación de 0 estrellas que le otorgó Latin NCAP. Colapsó en puntos críticos hasta el punto de que durante la prueba de choque frontal se abrió la puerta del conductor. ¡8! Kia Rio. El Kia Rio es un automóvil fabricado en Corea, que en los Estados Unidos y Europa tiene un precio bastante atractivo y se vende desde la versión más básica con equipo completo de seguridad, que incluye frenos ABS, 6 airbags y control electrónico de estabilidad, mientras que en América Latina y a precios elevados se ha ofrecido desde su lanzamiento sin ningún equipo de seguridad y cuyos mayores argumentos de venta es que es muy bonito, también que es muy bonito, y su increíble conectividad Bluetooth. Pese a tener una estructura estable, en la prueba de colisión frontal de Latin NCAP obtuvo 0 estrellas en seguridad debido a la falta de bolsas de aire y de cinturones de seguridad con un buen desempeño, generando pobres resultados en la protección para la cabeza y pecho de los pasajeros delanteros. Tras esta prueba, Kia anunció a Latin NCAP que el Rio comenzaría a incluir al menos una bolsa de aire para el conductor en todas las versiones para América Latina. ¿Y dónde está la bolsa de aire para el acompañante? 7. Chevrolet Onix. El Chevrolet Onix es el auto de mayor venta en Brasil, quien además lo exporta para el mercado latinoamericano. A pesar de contar con 2 airbags frontales, obtuvo la penosa calificación de 0 estrellas por parte de Latin NCAP, mostrando resultados especialmente malos para la protección lateral. Este pobre desempeño en materia de seguridad se debió a que en el ensayo de impacto lateral se evidenció una compresión alta en el pecho del conductor, así como una alta penetración en la estructura. Esto sucede porque el Onix no cuenta con dispositivos de absorción de energía para impacto lateral y en lugar de eso se han añadido unas frágiles barras en las puertas. Con estos resultados, el Onix latinoamericano, que es un modelo de reciente diseño, no pasaría a los requerimientos básicos de una norma de más de 20 años de antigüedad, como lo es la UN 95 de las Naciones Unidas,
Max, que data del año 1995 y regula los estándares que debe tener un vehículo para impacto lateral. 6. Chevrolet Aveo o T250. Este automóvil es uno de los más vendidos en México y aún se distribuye en parte de América del Sur, excepto Chile y Colombia. Solo la versión más equipada ofrece ABS y bolsas de aire, equipo que resulta insuficiente, ya que según las pruebas de Latin NCAP, obtuvo 0 estrellas en seguridad, ya que su débil estructura compromete la seguridad de los ocupantes en caso de choque. Latin NCAP también encontró elementos peligrosos en el área del tablero que podrían impactar en las rodillas de los pasajeros delanteros, como el tubo del soporte del tablero, y consideró la estructura general del vehículo como inestable y sin capacidad de soportar cargas mayores. 5. Chevrolet Spark GT. Este automóvil se ha vendido espectacularmente en México y Colombia, pero difiere mucho de las versiones vendidas en Estados Unidos y Europa. En esas regiones, desde las versiones básicas ya cuentan con 6 airbags, ABS y control electrónico de estabilidad, ganándose así una calificación de 4 estrellas. Sin embargo, con un precio similar, descaradamente General Motors vende para Latinoamérica una versión muy distinta, la cual es fabricada en la India y no incluye ningún tipo de seguridad. Aquí el mensaje es claro: para la mezquina General Motors, la vida no vale lo mismo en Latinoamérica que en Europa o Estados Unidos. Solo recientemente el fabricante comenzó a incluir airbags para el piloto, pero en versiones más costosas. Aún con un miserable airbag, en caso de impacto frontal a tan solo 62 km por hora, el piloto tendría alguna probabilidad de salir ileso si no fuera por el contacto con el volante y la profunda deformación de la cabina, mientras que su acompañante morirá en el acto debido a la alta compresión en el pecho que genera la estructura, la cual fue calificada por Latin NCAP como inestable e incapaz de soportar cargas mayores. 4. Ford Ka o Ford Figo. Producido en Brasil, es el tercer vehículo más vendido en ese país. Es conocido también como Ford Figo o Aspire en Centroamérica y cuenta con planes de introducirse próximamente en otros países del continente. Obtuvo una penosa calificación de 0 estrellas para la protección de ocupante adulto, con un desempeño pobre en la prueba de impacto lateral, mostrando niveles altos de lesiones en el pecho del ocupante, penetración profunda en el habitáculo y apertura de sus puertas, sobre todo la puerta trasera derecha, exponiendo a los pasajeros niños a riesgos mayores. Esto sucede porque este Ford no ofrece dispositivos de absorción de energía de impacto lateral en su estructura ni en el panel interior de sus puertas. Este es otro vehículo que no probaría normas antiguas de protección contra impactos. 3. Chevrolet Sail. Este automóvil es fruto de la alianza entre Chevrolet y la automotriz china SAIC Motors, quien diseñó el vehículo y además produce sus partes en ese país. Es el automóvil más vendido en Colombia y es distribuido ampliamente en Chile y Ecuador. En las pruebas de impacto de Latin NCAP, reprobó contundentemente con 0 estrellas, pero aunque la versión usada no tenía airbags, se pudo constatar que aunque los tuviera, en un impacto de 65 km por hora, sus ocupantes podrían sufrir graves lesiones que comprometerían su vida, ya que la estructura y la carrocería de este auto fue calificada como inestable, susceptible a una alta compresión e incapaz de soportar mayores cargas. Tan deficiente resultó su estructura que no fue posible hacer pruebas de impacto lateral. Este sarcófago con ruedas se ofrece hoy día con airbag para conductor, y es que aún con airbags, la estructura de este auto no podría superar normas europeas de seguridad con más de 20 años de antigüedad. Un verdadero desastre. 2. Chery IQ o QQ. Este automóvil del segmento A, producido por el fabricante chino Chery desde el año 2002, es el más vendido en la historia de esta compañía. Goza de gran popularidad en el mercado chileno, pero se le puede ver rodando en otros mercados de Latinoamérica. En las pruebas de Latin NCAP se evidenció un alto índice de destrucción frontal y pésimo comportamiento de su estructura, la cual ofrece una pobre protección a las piernas del conductor con desplazamiento de los pedales hacia atrás, además de presentarse elementos peligrosos en la parte baja del tablero que ponen en riesgo las rodillas del conductor y acompañante. La carrocería no fue capaz de soportar cargas adicionales, deformándose casi por completo. Todo esto le valió obtener una penosa calificación de 0 estrellas. 1. Nissan Tsuru o Sentra B13. Este vehículo tiene más de 33 años de historia y ha sido uno de los vehículos más vendidos de la marca. Ha sido catalogado como un auténtico ataúd motorizado porque entre los años 2007 y 2012 murieron en estos autos más de 4.000 personas tan solo en México. La razón de esta alarmante cifra es porque cuenta con un sistema precario de cinturones de seguridad, no posee bolsas de aire y además posee una frágil estructura. En una prueba de choque frontal realizada por Latin NCAP, su estructura colapsó totalmente a tan solo 64 km por hora.
conductora, la cabina se deformó por completo, el techo se hundió enteramente y el volante embistió al maniquí colocado en el asiento, dejando al conductor atrapado con lesiones de riesgo de vida. Literalmente el auto quedó hecho un acordeón. Su calificación no podría ser otra que 0 estrellas. Este auto, por supuesto, no se vende en Estados Unidos ni en Europa. Si te gustó la información de este video, apóyanos dándole like y compártelo con tus amigos en tus redes sociales para traerte muchos más. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para enterarte cuando subamos un nuevo video. Si quieres que hagamos un video sobre algún tema, escríbelo en la caja de comentarios. Esto es Curioso e Interesante, el canal para saber mucho más.